La recuperación del comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina es una de las metas fijadas por la actual gestión del Ministerio de Defensa. El titular de la cartera, Jorge Tayana, ha expresado en varias oportunidades la necesidad que posee la República Argentina de recuperar el arma submarina. Una de las opciones y más económica para tal fin es la clase Tupi, los 209.400. La década del apóstrofe 80 fue importante para la Fuerza de Submarinos brasilera. Fue el marco de la fase en que Brasil dio partida en la búsqueda de su autosuficiencia para construir y proyectar la sofisticada arma de guerra naval que es el submarino, en la capacitación de la Marina para salvataje de submarinos siniestrados y en el preparo de nuestros buceadores para atender las necesidades del país en servicios marítimos en grandes profundidades. En la década del 80, el contrato firmado con el astillero alemán HDW empezó la capacitación técnica brasileña para la construcción del primer submarino en Brasil. A partir de ese contrato, que establecía la construcción de un submarino Icle en Alemania y otro en Brasil, ingenieros y técnicos de diversos sectores realizaron pasantías en el HDW, acompañando la construcción del submarino Tupi, S-30, que fue incorporado, bajo el comando del capitán de fragata Paulo Sérgio Silveira Costa, el 6 de mayo de 1989. Características. Desplazamiento, 1150 ton, estándar, 1440 ton, cargado en picado. Dimensiones, 61,20 metros de eslora, 6,20 metros de manga, 7,60 metros, incluidos los hidroalas de popa, y 5,5 metros de calado. Propulsión, diésel eléctrica, 4 motores diésel 12 voltios elevados a la 493ª potencia T60 de 12 cilindros de 800 HP cada uno, 4 generadores eléctricos a eje de 420 kW cada uno, un motor eléctrico, acoplado a eje y hélice de 5 palas, generando 5.000 shp. Paquetes de batería Saturnia 31 de 16 de 489 celdas cada uno. Combustible, 116 toneladas. Electricidad, 2 generadores de 1.280 kW cada uno. Velocidad, máxima 11 nudos, superficie, y 21,5 nudos, inmersión. Rango de acción, 10.000 mn a 8 nudos, superficie o con snorkel, o 25 mn a 21,5 nudos, 50 mn a 16 nudos, 230 mn a 8 nudos, y 400 mn a 4 nudos bajo el agua con motor eléctrico, y 50 días de autonomía. Profundidad máxima de buceo, 250 metros. Armamento, 8 tubos lanzatorpedos de 21 in. 533 milímetros, instalado en proa, y capacidad para 16 torpedos Mk-24 Tigerfish Mod. 1, guiados, o incluso una combinación de minas y torpedos. Control de armas, Ferranti CAFSA 10 dirección de fuego y sistema de datos tácticos. Sensores, un sonar STN Atlas Electronics U83-1, compuesto por un sonar activo de media frecuencia de BSQS-21 y dispositivos pasivos laterales, un radar de navegación Thomson CSF Calypso 3, Thomson CSF DR3000U, 2 periscopios Koymorgen Mod. 76, y sistema de navegación inercial Sperry Mk29 Mod. 2. Código de llamada internacional, POTU. Tripulación, 33 hombres.